Queremos meditar en capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Filipenses, capítulo 4. El título que le he puesto a este mensaje es Enfocados en Jesús. Dice en Hebreos capítulo 12 que tenemos que vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos significa con la mirada fija, enfocada en Jesús. Y es importante lo que dice ahí, autor y consumador de la fe. Nuestra vida empieza en Cristo, se vive en Cristo y termina en Cristo. El momento en que entremos en la gloria va a ser el momento en que el Señor regrese. Dice la Biblia que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá en las nubes, resplandecerá de tal manera que todo ojo lo verá, y nosotros, plin, saltaremos a la gloria. Y estaremos por la eternidad disfrutando momentos como estos, o momentos como estos que pasamos ahora en la alabanza, son un simple y pálido destello de lo que va a ser la gloria venidera. Qué hermoso, hermanos, es poder tener momentos como la alabanza de hoy. Yo me gozaba tanto cuando veía hermanos y hermanas riendo, llorando, celebrando de distintas maneras. Porque esa celebración, ese gozo, esas risas que sentíamos, esos llantos, son la prueba palpable de que el Señor está obrando en medio de su pueblo. Venir a un lugar, sentarse, cantar canciones, cualquiera lo puede hacer. Incluso alguien que no es creyente. Una actividad religiosa cualquiera la podría tener. De hecho, muchas actividades religiosas participan personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero ser movidos por el Espíritu Santo, ser tocados como muchos yo sentí y vi que hoy fueron tocados, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo y solamente lo podemos vivir los hijos de Dios, que somos aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Por eso lo más importante que podemos hacer en esta mañana no es reír, llorar, saltar o cualquier otra cosa, sino preguntarnos, ¿realmente tengo a Jesús en mi corazón? Porque si tengo a Jesús, tengo todo. No me falta nada. Y aún las angustias, tribulaciones, dificultades y todas las demás cosas que podamos estar sufriendo, las vamos a resolver, o mejor dicho, Él las va a resolver. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no iremos al cielo y no viviremos esa vida plena y abundante que Él promete a aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Eso es lo más importante, por eso dice Pablo en los 2 versículos anteriores al capítulo 4, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesús. Esto es estar bien enfocados, saber qué es lo que realmente anhelamos. La gente que no tiene a Cristo anhela otras cosas. Tengo muchos compañeros de trabajo que anhelan sacar el 5 de oro.
y a veces parecería que están convencidos que eso les cambiaría la vida. Bueno, yo creo que sí, que les va a cambiar la vida, pero no para bien. Pero nosotros, dice, en cambio, somos ciudadanos del cielo. A veces pensamos del cielo como algo a futuro, ¿no es cierto? El lugar donde vamos a estar, el lugar donde nos va a llevar el Señor. Pero acá dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Somos en qué tiempo verbal está? Presente. Ahora ya somos. Lo hemos sido desde el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Muchas veces esto de la ciudadanía no lo tomamos demasiado en cuenta. A veces, como una vez me dijo una persona, dice, sí, yo soy ciudadano pero con alma extranjera. Y a veces los hijos de Dios somos ciudadanos del cielo, pero tenemos un poco de alma extranjera, de alma mundana. Y dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto nos enfoca, esto nos da la perspectiva correcta, porque si estamos anhelando la venida del Señor, vamos a vivir y valorar sobre todo y enfocar todo lo que nos pasa de una manera distinta, sabiendo que cuando Pablo dice que todo el sufrimiento es pasajero, realmente lo es. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que un día tendremos. Ahora, no se comparan si nosotros estamos seguros de esa gloria venidera. Si la gloria venidera es solo una posibilidad, sí, algunos dicen que cuando venga Jesús, entonces las dificultades van a ser realmente dificultades y los problemas realmente van a ser problemas, porque aquello, bueno, capaz que sí que sucede. Pero cuando tenemos esta convicción de Pablo que dice que él anhela recibir al Salvador, al Señor Jesús, que vendrá desde los cielos, el cual transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y yo quiero pensar en esta frase de Pablo. Dice que transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y creo que acá es donde a veces nos patina un poco el embrague. Porque una cosa es leer así a la pasada, que con el poder, con su poder Jesús somete a sí mismo todas las cosas. Y otra cosa es realmente creerlo. A mí por lo menos me pasa, el viernes tuve un problema en el trabajo y a veces uno se desenfoca y piensa que el director de acá o el jefe de allá es el que determina las cosas. Pero ¿quién las determina? El Señor. Estos no son más que fichas que el Señor mueve como Él quiere. Y a veces, por situaciones que no entendemos, yo por lo menos no las entiendo, Jesús, tal como hizo Dios con Job, como el caso de Job, a veces el Señor le da al diablo ciertos permisos que desde mi óptica no debería dárselos. Pero se los da, porque Él es Señor. Pero siempre lo vemos
lo largo de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, los permisos que Dios le da al diablo como son. Limitados, finitos y revocables. Acá tenemos una escribana que sabe muy bien lo que es un permiso revocable. En cualquier momento el Señor le dice, pss, pss, terminó, ya está. Y el Señor lo va a hacer. Y lo hace en nuestras vidas. Por lo tanto, dice el capítulo 4, por lo tanto, ¿a qué se refiere? A que somos ciudadanos del cielo, a que el Señor transformará nuestro cuerpo miserable, a que someterá todas las cosas bajo su poder. Dado que el Señor va a hacer eso, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Si yo tengo una deuda y no sé cómo pagarla, ¿cómo me pongo? Nervioso, ansioso. Y sería tonto decir, no, yo estoy tranquilo, no pasa nada. Porque sí nos ponemos ansiosos. Ahora, si hubiese terminado de recibir una herencia importante y estuviera a punto de cobrarla, ¿me preocuparía esa deuda? No, una herencia sin deudas, no. La herencia del Señor la podemos aceptar sin beneficio de inventario, porque es una herencia segura. Amén. Pero si estuviéramos a punto de cobrarla, ¿qué nos importaría el estado de cuenta de Oca? Nos mataríamos de risa. Digo, mirá, esta miseria debo, qué poco. Y a veces nos pasa así con los problemas que afrontamos. No nos damos cuenta que lo que a nosotros nos quita el sueño, para Dios es una miseria. Y Dios desde el cielo está diciendo, pero mirá por lo que se preocupa. Y seguramente, bueno, en mi caso sin duda, capaz que en el caso de alguno de ustedes también. El Señor dice, pero mirá por las pavadas que este loco se preocupa. No sé si piensa así el Señor de mí, pero bueno, no importa. El Señor seguramente dice, mirá por lo que se preocupa. Dice, manténganse así firmes en el Señor. Y hago un paréntesis acá, para ver cómo Pablo se refiere a los hermanos. Dice, hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona. A veces los hermanos, ¿qué son? Dolor de cabeza. Seamos sinceros. Una carga también, sí, muchas veces. Pero Pablo dice, hermanos míos queridos, a quienes amo y extraño, ustedes son mi alegría y mi corona. Si estamos bien enfocados, por eso el título de este mensaje es Enfocados en Jesús, vamos a saber cómo tenemos que ver a los demás y amarlos a pesar de sus imperfecciones, de sus complicaciones y de todas las cosas que les puedan caracterizar y que muchas veces le caracterizan. Corona y gozo mío. Y dice el versículo 2, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Entonces, de golpe nos damos cuenta que qué clase de hermanos son los que Pablo ama y que son su alegría y su gozo y su corona. Que tienen problemitas por ser delicados, problemillas, que no se pueden ver porque aparentemente Evodia y Síntique se llevaban mal, se sacaban chispas y eso estaba afectando a toda la iglesia. Y Pablo dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Así está en el original. Las dos veces usa la palabra ruego a y ruego a, cada una. Y esto es importante porque vemos de parte de Pablo imparcialidad. Cuando dos personas tienen problemas, el problema es de las dos. No siempre 50 y 50. A veces es más problemático uno que otro, pero siempre cuando hay dos partes en conflicto, hay dos partes que están en problemas y que tienen que poner su parte para arreglarlo. Y le dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Qué importante que no dice que se pongan de acuerdo entre ellas, porque lo que se necesitaba es que se pusieran de acuerdo ellas dos, entre ellas, pero dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Es que en la obra del Señor no importa tanto nuestras posiciones personales, como sí importa la armonía que debemos tener por tener un Señor común. Es importante notar aquí que se trata de diferencias personales, problemas de relacionamiento. No se trata de problemas doctrinales, de los cuales Pablo habla en el capítulo 3, y ahí sí muchas veces no hay posibilidad de acuerdo. Acá no está diciendo que nos pongamos de acuerdo con el que está en el error. No sé, está diciendo que en este caso, que son problemas personales y de relacionamiento, entre creyentes no se pueden dar. Mejor dicho, se pueden dar, pero necesariamente en Cristo los tenemos que solucionar. Y dice, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. No se trataba de dos doñas ociosas que no tenían otra cosa que hacer que criticarse mutuamente, y por eso se llevaban mal. Se trataba de dos personas, dice, que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Y le pide que ayudes a estas mujeres, cuyos nombres, al igual que todos los demás colaboradores, están en el libro de la vida. Nuevamente enfoca el hecho de que la salvación la tienen, entonces la armonía en esta parte de la eternidad tiene que darse sí o sí. Y le pide ayuda a este compañero fiel, que no se sabe bien quién es, pero no vamos a entrar en eso. A veces tenemos dificultades de relacionamiento que por alguna razón no logramos solucionar entre las partes involucradas y necesitamos algún compañero fiel que ayude en la reconciliación. Pero a veces también nosotros necesitamos ser ese compañero fiel que ayude cuando vemos que alguien está en dificultades de relacionamiento con otro. Y luego de solucionado esto, dice el versículo 4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo dijo Nehemías, lo dicen los Salmos. Jesús dice, mi gozo les dejo, y mi paz les dejo, y mi gozo estará en ustedes. Él mandó al Espíritu Santo para que nos dé gozo. Acá está presentado como un mandamiento, dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense.
Y en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3:1 dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molesto volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Como que está diciendo Pablo, si algo les voy a insistir, es que se gocen en el Señor. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Aquí parece referirse a la cercanía de su venida, no solo al hecho evidente de que el Señor siempre está cerca nuestro, y por eso debemos ser cuidadosos con nuestra forma de ser. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. En otras versiones dice que vuestra gentileza, vuestra bondad, vuestra ternura, vuestra cortesía sea evidente a todos. ¿Cómo desentona? Qué mal vestidos quedamos como creyentes cuando lo que se hace evidente para los otros es nuestro mal humor o nuestra tristeza o lo que sea. Pero acá dice que la amabilidad, la gentileza sea evidente a todos, sea conocida por todos. Que si por algo nos recuerda la gente del mundo, sea por nuestra gentileza, por nuestra ternura, por nuestra amabilidad. Después dice el 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada, no se afanen, dice la otra versión, no se angustien, sino que tenemos que orar y usa 4 palabras que trata sobre la oración. Dice oración, ruego, peticiones, acciones de gracia. Es decir, que tenemos que comunicarnos de todas maneras con Dios para no inquietarnos. La oración y la preocupación son como el agua y el fuego. Una apaga a la otra. Si oramos mucho, vamos a apagar la inquietud, la desesperación en nosotros. Y si nos desesperamos mucho, nos angustiamos mucho, necesariamente se va a apagar el espíritu de oración en nosotros. Pero los dos no pueden convivir juntos. Por eso debemos perseverar en la oración, como tantas veces Pablo lo dice en sus cartas, para que se tenga necesariamente que ir la angustia, la preocupación y la desesperación. Y como resultado, dice el 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acá sí viene Juan 14:27, que dice: mi paz las dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy. Y primera de Pedro 5:7, que dice que echemos toda nuestra ansiedad o preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Romanos 14:6 creo que es, dice: el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que la podemos experimentar pero no comprender a cabalidad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará que sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante que nos dice que la paz de Dios cuidará nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Qué viene primero? Los corazones y después los pensamientos. Es que necesariamente la palabra de Dios y las promesas de Dios primero se creen y después se entienden. Primero se creen, aun cuando después no las entendamos. Y esto es una trampa que muchos quieren experimentar la paz de Dios primero en sus pensamientos y después en sus corazones, y eso es imposible. Si vamos a tratar de entender para después creer y obedecer, vamos por mal camino. Primero tenemos que creer, obedecer, y luego a su tiempo Dios nos permitirá entender. Y aunque no entendemos, seguimos creyendo y seguimos obedeciendo. Igual esa paz estará en nuestros pensamientos, porque estaremos programados para saber que Dios es bueno, que Dios hace todas las cosas con un buen propósito, independientemente de que entendamos o no ese propósito. Perdón. Y por último, dice, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otras versiones dice, en esto pensad. La clave para que la paz de Dios guarde nuestros corazones es que se llene nuestra mente con todas las cosas que pertenecen a Dios, dice lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, debemos analizarnos continuamente y preguntarnos, ¿qué está llenando nuestra mente? ¿Qué pensamientos dejo yo anidar en mi mente? Estoy dejando que me saturen, me llenen pensamientos de bondad, de verdad, puros, justos, amables, etc. Y finalmente Pablo dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. No solamente tenemos que conocer las cosas de Dios, sino vivirlas. Pablo dice, lo que aprendieron, lo que recibieron, oyeron y vieron en mí. No solamente tenían que seguir su enseñanza, sino su conducta. Muy importante que lo que hacemos guarde relación con lo que decimos. Y Pablo podía con toda confianza decir, sigan mi ejemplo, porque él seguía el ejemplo de Jesús y ese ejemplo era bueno. Qué importante, hermanos, es que nosotros sigamos el ejemplo de otros que siguen el ejemplo de Jesús. Y qué importante es que nosotros seamos ejemplo para otros de lo que verdaderamente es seguir a Jesús. Cada cosa que hacemos, que decimos, tenemos que preguntarnos, ¿esto ayudará a otros a seguir a Jesús? ¿Los acercará a Jesús o los alejará de Jesús?